Bueno, muchachos, la Vinotinto está firmando su mejor arranque de eliminatoria en la historia con 9 puntos, superando lo hecho por César Farías rumbo a Brasil 2014. Logramos sacar un punto valiosísimo en Brasil, nos mantenemos invictos en Maturín de local, pero lamentablemente hoy nos ponemos la camiseta Vinotinto para no hablar del deporte, sino hablar como venezolanos, pues hay hechos en las últimas horas que lamentablemente tenemos que condenar y sobre todo lamentar de parte del pueblo de Perú en lo que fue el último partido de Venezuela en esta eliminatoria. Muy lamentable todo lo sucedido en Lima y por eso estamos aquí hoy. Así es, Puma, Félix, bienvenido hoy. Y hay que hablar lamentablemente de ese caso, es inevitable no hacerlo. Hechos que sin duda manchan la pelota, es algo que no se quiere, porque son sucesos que salen totalmente de lo deportivo, no solo después del partido, sino antes, buscando provocaciones, lo sabemos todos. En el caso de los periodistas, no es un secreto para nadie, que no solo tocan tema fútbol, tema deporte, sino que se van también al tema xenofobia, al tema racismo, y de verdad que es lamentable y esperemos que es algo que no se repita. Muchos dicen, esperemos que vengan a casa, esperemos que vengan aquí a Venezuela. Yo creo y considero que cuando vengan a Venezuela nosotros tenemos que demostrar lo contrario, totalmente lo contrario, decirles nosotros no somos así. Nosotros somos un país alegre, nosotros somos un país futbolero, deportista, que ama el deporte y que no va a buscar agredir cuando ellos vengan. Nosotros tenemos que demostrar eso. Sin duda, muchachos, y que la diferencia que tenemos que tener para ese juego, que es en el 2025, es justamente demostrarle al mundo de qué estamos hechos los venezolanos. Y eso es lo más importante en este caso. ¿Por qué? Porque un partido son 90 minutos, pero ser venezolano, ser ciudadano, eso es para toda la vida. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que atacar las cosas nosotros. No solo es el partido, no solo es la emoción del juego, sino es sentirnos ciudadanos y llevar un ejemplo al mundo, que es lo más importante. Hay muchos hechos que tenemos que contextualizar en torno a esto que pasó en el partido entre Venezuela y Perú, muchachos. Arranquemos por lo que mencionaba César, justamente la prensa peruana, el entorno en diferentes programas. Hubo comentarios misóginos, hubo comentarios xenófobos, hubo comentarios sexistas por parte de los periodistas de allá hacia nuestras mujeres, hacia nuestros colegas, hacia los trabajadores allá presentes, por el simple hecho de ser venezolanos. Sí es cierto. Hay más de 1 millón de venezolanos en Perú, hay más millones de venezolanos por todo el continente, pero también aquí hay millones de peruanos en Venezuela, millones de ecuatorianos, millones de extranjeros que han venido a nuestro país a buscar una nueva oportunidad de vida y es lamentable de que por un partido de fútbol ataquen de esa manera. Hoy Venezuela tiene dos realidades diferentes en el deporte. Tal vez ellos estaban acostumbrados a estar arriba y hoy es al revés. Hoy ellos son los que están últimos y nosotros estamos en el cuarto lugar haciendo historia. Pero el mal manejo y sobre todo la mala cabeza por parte del entorno peruano fue iniciando todo este camino que se va uniendo a otros hechos que pasaron luego. Además que agreden después del partido, eso que se ve con la policía es totalmente lamentable. Cómo la policía va a atacar, no debe atacar a nadie, no debe atacar a fanáticos, no debe atacar a jugadores, pero cómo hacen para levantar su mano ante un jugador de fútbol. Ya vimos a Nahuel Ferraresi que salió herido después del partido. O sea, es algo totalmente deplorable, algo que no puede suceder. Y yo decía, porque también me pareció un poco tibio la forma de que Gianni Infantino asomó su posición. Bueno, no solo Gianni, sino también Conmebol. También la Conmebol, pero el caso Gianni Infantino que prácticamente se refirió al partido Argentina-Brasil. Y yo me preguntaba si esto pasa, si eso le hubiese pasado, ni Dios lo quiera, le hubiese pasado a Lionel Messi. ¿Qué pasa en el entorno del explota el fútbol? mundo, Explota o sea, se paraliza el mundo, todo, ya claro. fuera tendencia. Fue Nahuel Ferraresi, es un jugador importante para nuestra selección, pero ya sea quien sea, porque puede ser un fanático, ¿por qué se toma tan a la ligera? ¿Por qué solo nombrar el partido Argentina-Brasil de lo sucedido? No es el deber ser. Y lo que yo no entiendo es por qué esa reacción de la policía. O sea, esa es la pregunta. Muchos dicen que era para que no se alborotara la gente que estaba en las gradas, pero yo, si es tu selección y son venezolanos con venezolanos, ¿por qué tú vas a detener a unos jugadores de selección que van a dar una camiseta a unos fanáticos? O sea, eso no tiene sentido lógico y menos golpear, agredir. La policía está para prevenir, no para amedrentar y golpear a las personas. Exacto. Y la afición no estaba haciendo nada malo. Claro, y siguiendo con todo, más allá de la agresión a los jugadores, que fue como la guinda del pastel, como lo catalogué yo acá en el canal, luego de estos comentarios por parte de la prensa peruana, ves acciones como que la tribuna visitante no tenía la cantidad de aforo que estipula Conmebol. Dieron claro, menos cantidad de entradas. A eso súmale las entradas más caras del estadio y se agotó, ojo.
Los paisanos Más venezolanos rápido. allá llenaron la tribuna sin problema de que fueran las más caras. A eso súmale, el día del partido, el día antes, el lunes me acuerdo, hablábamos de unas imágenes históricas, ver a miles de venezolanos recibiendo un equipo de visitante a las afueras del hotel. Nunca lo habíamos visto como periodistas en el deporte venezolano en general. Y el día siguiente tocó hablar de que Perú colocó un control migratorio en la entrada del estadio. Ellos jugaron contra ¿Cuándo se había Argentina. visto eso? Jugaron contra cualquier Argentina. Y no lo partido? hicieron. Claro, jugaron contra Argentina y contra Brasil los meses antes y contra ellos no hubo control migratorio. Contra ellos la gente podía entrar con la camiseta de Argentina a cualquier sector del estadio, pero contra nosotros únicamente podías ingresar con la camiseta vinotinto al sector visitante. Le quitaron las banderas a los fanáticos, hubo denuncias. muchas camisas Videos de también. que pedían a los aficionados quitarse la camiseta vinotinto. Porque ¿Dónde? estaban en el sitio de local. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tienes que obligar a Exacto. alguien? O así no tengas camisa, tienes que tener la camisa de Perú. Y si la gente no quería llevar la camisa de Perú. Exacto, Es decir, yo exacto. creo que había un tema también de trasfondo político allí con todos estos temas que estamos un hablando. tema social que lamentablemente empaña porque es fútbol. El fútbol es eso. La esencia del fútbol es que cuando un país está dividido o un territorio, hablemos del mundo, el fútbol es el que une porque está el caso de Venezuela. Puede haber muchos temas políticos y lo que sea, pero cuando juega la Vinotinto, tú eres mi hermano y todos estamos para eso. Pasa en el caso de Argentina. Y es que Boca fíjate- River, que se divide en las dos grandes barras de ese país, Claro. queda campeón del mundo Argentina Y eso y se todos devuelve. son hermanos y todos se abrazan. Pero O sea, es que eso es el fútbol. Fíjate este tema, que hasta los mismos estatutos de FIFA te dicen que el fútbol no tiene que politizarse, ni discriminar, ni menospreciar a alguien. Y eso fue lo que vivimos, o lo que vivieron muchos venezolanos en Perú. Ahora, O sea, ¿hasta dónde llega FIFA en este caso? súmale ahora, luego de la guinda del pastel que decía, muchachos, el tema de la agresión a los jugadores de la Vinotinto. El día siguiente, o sea, hace horas, Venezuela tenía que partir hacia acá a las 11 de la mañana, el vuelo charter que trasladaba al personal de la federación y también a algunos jugadores, y tuvo un retraso de más de 10 horas por un tema con el combustible. El argumento por parte de Perú era de que no podían surtir el combustible debido a que la aerolínea que trasladaba la selección es una aerolínea sancionada y por esa razón no se podía surtir el Sí, combustible. de matrícula Sin venezolana. embargo, comunicados fueron y vinieron, la federación dijo que no tenía nada que ver, ellos tenían sus papeles en regla. Y si saben algo, esto ya ha pasado previamente. Quiero contarles algo. En mayo, la Academia Puerto Cabello jugó su primer partido de visitante en la Copa Sudamericana. Pudimos asistir a ese partido, fui en el vuelo charter con el equipo de Puerto Cabello y había que hacer una escala en Manaos. En Manaos había que surtir combustible y pasó similarmente lo mismo. Duramos 8 horas dentro del avión. Aquí fue peor porque aunque sea los jugadores estaban en el hotel esperando ayer de Venezuela. Ujú. En esta ocasión los jugadores de academia estaban dentro del avión. No podía salir a migración, no podía salir al aeropuerto, no tenías que quedarte en el avión esperando a que se surtiera. El argumento era el mismo, el tema de las sanciones. Y luego de que ya la academia decidió comprar el combustible a otra empresa, mágicamente los permisos aparecieron. Y lo otro, de regreso, duramos 20 minutos y fue mucho en el aeropuerto echando el combustible. Entonces te das cuenta cómo el fútbol se juega fuera de la cancha. Sí. Cómo quieren venir a agredir, sea el país que sea, y también porque Venezuela a nivel de fútbol, en el continente tenemos años de atraso, es cierto, pero deben respetarnos y sobre todo deben respetar el presente que tiene actualmente la Vinotinto. Yo creo que eso, ahora que la Vinotinto está viviendo un presente mejor, un buen presente, pienso que ese tipo de juegos, porque no es algo nuevo, no es algo nuevo Sí, que no, está no, iniciando en el ese fútbol tema sudamericano, es algo que está desde siempre. Y en Pero la varios Vinotinto- deportes, en varios con deportes. Venezuela sobre todo. Sí, y sobre todo por la Vinotinto ya estar en la palestra, ya estar compitiendo. Pienso que eso puede recurrir más en los próximos partidos, pero es algo deplorable. Eso que se vivió en Perú yo creo que es algo que no puede pasar, porque está el tema deportivo, de que tú muestres tus argumentos, intentes jugar un poco fuera de la cancha, pero ya casos de xenofobia, racismo. Pero es que fíjense Ya va- algo, ya va a otro lo interesante de este tema es que cuando tú veías las imágenes de las gradas y del comportamiento de las personas como tal, a veces yo vi venezolanos compartiendo con peruanos allí y no, todo Es tranquilo. que esa es la esencia del venezolano. Esa ¿Ves? es la esencia del venezolano. Y en la salida del juego también no hubo reportes de incidentes, de ningún problema. Entonces, ahí es cuando vamos a un tema más que todo de político, de xenofobia, de que somos venezolanos y hay muchos que están allá. Y está mal ¿Ves? esto, hay que condenarlo, Félix, porque, por ejemplo, ahorita recientemente Venezuela jugó hace unos días en Maturín contra Ecuador. Vinieron 40 medios ecuatorianos acá a nuestro país. Convivimos con ellos tanto desde el aeropuerto como en la tribuna. Y veía un TikTok de un colega ecuatoriano que se iba a Venezuela y agradecía el gentilicio, sí, sí. agradecía a la gente, decía de que esta experiencia periodística iba a marcar su vida porque no había visto gente como los venezolanos y el buen trato que se le dio acá. El mes anterior también vinieron 3 medios de Chile y se le trató bien.
En el primer partido contra Paraguay sí no asistieron medios paraguayos, pero en los 2 partidos previos sí vinieron extranjeros acá y se les trató bien. No hubo ningún tipo de conflicto ni ningún tipo de problemas con ellos por ser extranjeros. Entonces, a lo que voy, otro caso que demuestra la xenofobia y lo misógino que se vivió desde Perú. La colega María Ferro, del medio de la Vinotinto TV, anoche hizo un hilo en Twitter y estaba contando su experiencia y ella contaba que al momento de retirar la credencial, por el simple hecho de tener la chaqueta de la Vinotinto con el logo del medio donde trabaja, porque es el medio oficial de la selección, Exacto. un colega en la cola decía, esta es la cola para la comida, me estoy muriendo de hambre. Hacían esos comentarios Sí, muy contra una burlesco dama. y- Entonces ahí tú ves lo reprochable de todo esto. Y ojo, no es la primera vez que Perú está involucrado en estos actos. En el partido contra Uruguay, de local en Perú, rumbo a Rusia 2018, fueron sancionados con 30.000 francos suizos por hechos también de xenofobia y de racismo en el estadio. Y en el partido contra Paraguay, rumbo a Qatar 2022, también sucedió lo mismo. Entonces, ya es hora de que tomen cartas en el asunto, porque Sí. ¿sabes qué es lo delicado acá? De que nunca se había agredido a un jugador. Nunca se le Exacto. había, nunca un policía se había atrevido O sea, a pegarle a un jugador. ¿Qué tiene que pasar para que la FIFA tome acciones? ¿Qué tiene que pasar? O sea, Bueno, que se han agredido todos los jugadores, que lo saquen del estadio. No, o sea, bueno, no y entiendo. justamente en ese tema de esas sanciones disciplinarias, muchos hablaban del tema de puntos, que Perú podría perder esos puntos de forma administrativa. Lo que pasa es que, claro, dentro del juego como tal no hubo una falta por parte de Perú para quitarle esos puntos, pero ¿qué sanciones va a tener FIFA con respecto Al menos a la Federación multa, Peruana. multas, cambios de sede, Sí. disminución de aforo, etcétera, etcétera? O sea, pero esto tiene que venir de la mano, obviamente, y Jorge Jiménez, el presidente de la federación, nos decía que ellos van hasta las últimas instancias. Es decir, tiene que haber una presión real para que se cumplan las cosas, porque si no queda muy a la ligera. El comunicado de Conmebol se lavan las manos básicamente diciéndole eso le corresponde a FIFA. Sí. Pero tú eres Conmebol, o sea, tú eres el ente rector No, de este fútbol y tú tienes que presionar a FIFA para que tomen cartas en el asunto. En cierto punto ellos tienen razón, a ver, eso sí es importante aclararlo. Las eliminatorias al Mundial, o sea, ya el Mundial, la gente entiende que el Mundial se juega, es el Mundial que vemos cada 4 años, pero no, el Exacto. Mundial se juega Empieza desde las De la eliminatorias. En todas partes del Sí, mundo. y claro, al ser eso un es así. Mundial corresponde de FIFA. Conmebol, si es verdad, ordena el partido o ordena todo acá en el Por continente. ser de su confederación. Claro, es una confederación, pero el encargado como tal de la competencia es FIFA. Y Conmebol por eso es que ayer lo ponía incluso en negrillas en la página de Conmebol, está comunicado e indica, los encargados de esta organización es la FIFA. ¿Qué es lo que yo veo lamentable? Que Gianni Infantino monta unas palabras en su historia de Instagram, ojo, ni siquiera fue un comunicado formal. Oficial. Fue Claro. él escribiendo en su historia de Instagram, escribió unas palabras condenando la violencia. Pero la condenando violencia de Argentina-Brasil. Exacto, ¿por qué condenas la violencia del partido donde está Messi, están los más mediáticos y no condenas algo donde está una selección que primero ahorita están en boga de todos? Porque si algo ha tenido Venezuela en este arranque de premundial es que nos están viendo, nos están tomando en cuenta, están todo lo que hace la Vinotinto porque es histórico, nunca hemos ido a una Copa del Mundo y estamos haciendo historia. ¿Por qué el presidente de la FIFA se lava las manos? No lo sabemos, vamos a esperar a que puedan ellos consolidar todos estos documentos, estas pruebas, porque me imagino que habrá material audiovisual de todo lo pasado allá ante Conmebol, y luego Conmebol es quien lleva eso hasta Exacto. la FIFA para que FIFA sancione. La presión tiene que ser constante. O sea, Exacto, no lo que puede le parar, comentaba, o sea, tiene que ser porque desde la federación a Conmebol y Conmebol a la FIFA, Sí. o sea, es un ciclo para poder lograr algo, porque si no, entonces vamos a seguir catalogados como la cenicienta del fútbol. incluso de la misma afición. Inicia la misma afición, presión a la federación Exacto. que continúe la investigación, así la federación lo lleve a la Conmebol y la Conmebol de verdad haga el trabajo que tiene que hacer con la FIFA. Exacto. Porque si no pasa como cualquier caso. Pasa por debajo de la Pasan mesa. los días como Perú va a jugar contra Venezuela en el 2025, no se toman cartas en el asunto y después las próximas eliminatorias vuelve y recurre el mismo tema. Claro, y sigue hay lo que ver mismo. una balanza, porque no puede ser Exacto. nada más Brasil y Argentina. Existen otros países que también tienen jugadores que son buenos, que están creciendo y no podemos nada más dejar el foco ahí. Que ojo, lo que pasó ahí en el Maracaná también fue muy lamentable y fue mucho peor porque hubo mayor agresión policial hacia los fanáticos, hubo uno que salió con la cabeza cortada, entonces allí también, a lo que le decía al principio, muchachos, es un tema de ciudadanos. O sea, no podemos seguir permitiendo que la violencia se meta dentro de un deporte que va con todo lo contrario que es el fútbol. ¿Ves? Sí, Yo totalmente. creo que este hecho va a marcar un precedente. De verdad, o sea, Venezuela históricamente a nivel del deporte internacionalmente hemos tenido esta clase de tratos hacia nuestro país, porque tal vez no hemos sido de los más históricos o de los más ganadores, pero yo creo que esto va a marcar un precedente por la cantidad de hechos que sucedieron.
hablamos de los medios de comunicación involucrados, Previo. hablamos de la policía peruana, hablamos de Migración Perú, hablamos del aeropuerto de Perú que se negó a surtir combustible, hablamos hasta del mismo partido como tal. Tú te pones a ver lo futbolístico hablando del juego y Perú no fue superior nunca a Venezuela. No. Perú jugó a la falta, Perú jugó a trabar el partido en la desesperación de no tener puntos, Bueno, es que- de es que ser ese uno. primer tiempo- Se notó, yo me di cuenta por qué Perú está en el último lugar. Se Sí, notó sí. claramente. Pero fíjate tú, el primer Pero- tiempo que se vio mejor Perú Sí. fue también por muchas faltas de concentración de nosotros. No fue tampoco que No, y fue ya es algo, por el algo juego de ella. recurrente Claro. que debe, Y me trabajar sorprendió. el Bocha porque al inicio de los partidos, si no es en el segundo tiempo, es en el primer inicio, tiempo, ujú. pero las Hay algo- desconcentraciones son siempre en Hay como cualquiera de los juegos. desconexiones ahí Sí. a la hora de tener el balón. Yo veía a los muchachos y decía, bueno, pero es que estos partidos que ellos jugaron no se veían inseguros con el balón. Y gracias a Dios, por eso yo también valoro ese empate, porque hay mucha gente que cree que el empate es malo. Pero si tú ves el primer tiempo y luego ves el segundo tiempo y tú lo analizas con cabeza fría, tú dices qué importante fue que los muchachos reaccionaron y pudieron llegar al empate. No, y Sí. además hubo un cambio de actitud extraordinario, pero como yo también lo catalogaba ayer en el programa, decía, el gol de Savarino, más allá de que igualamos en el partido 1-1, yo creo que ese gol, yo como fanático, yo estaba viendo el juego y en el gol de Savarino sentí un desahogo enorme. Hubo un desahogo. Hubo un desahogo enorme y el desahogo de millones, porque con todo lo que pasó en la previa, simplemente el hecho de rescatar ese punto allá es valioso. Claro. Y hablando de lo deportivo, Porque la moral bajaba mucho si era una derrota. claro, y El le ibas amor. a dar el gusto a ellos de decir, Eso es ganamos, tenemos razón. El encuentro iba más allá, incluso Bueno. el fútbol lleva eso también, va más allá de lo que pasa en la cancha. Y fíjense que al final en el video, después de ese choque con los policías y los jugadores, la reacción de Salomón Rondón, la celebración que tuvo Salomón Rondón con la gente, Eufórica. fue eufórica, fue de desahogo también. Entonces, claro, los comentaba antes de entrar acá, el tema de que son humanos, al fin y al cabo los jugadores son Claro. también humanos y saben lo que está pasando. Entonces, ese sentimiento yo también lo cargaba en el juego. Por eso y, no, y por eso el desahogo. no se tienen que menospreciar, así sea empate, porque muchas personas, después de la victoria 3-0 contra Chile, un empate contra Brasil, se subieron mucho Al las autobús. ganas, sí, Sí, claro. Hay que tener los pies sobre la mantener, tierra. exactamente, esa es la palabra, hay que mantener los pies sobre la tierra. Nuestro objetivo principal es clasificar al Mundial. Se está logrando hasta ahora. ¿Quién pensaba o quién firmaba si a ti antes de iniciar las eliminatorias te preguntaban, a cualquiera de los dos, le preguntaban, al terminar el año, Venezuela va a estar entre las 4 mejores selecciones metida en puestos de clasificación Todo al Mundial? decía- Todos todo- lo firmábamos. Y Claro. ahora que vienen 2 empates, dicen, ¿pero por qué? ¿Cómo se va a perder puntos? Pero ya va, ya Hay va. que analizar Hay que más ver, allá. Objetivos principales, Claro. estamos Hay- encima de no, Brasil. Y hay ¿Quién que, iba a ver, pensar eso? hay que ver las selecciones contra las que se sacó puntos. Exacto. Perú, históricamente, ir allá a jugar a Lima ha sido contradictorio Un para calvario. Venezuela. Nunca Sí, hemos ganado no, en Perú. ha sido un Eso es calvario. lo primero. Lo segundo, rescatarle un punto a Ecuador, que Ecuador fue una de las selecciones clasificadas al último mundial. Y Y que si al siempre ha caso sido vamos, difícil. nosotros tenemos que hacernos fuertes de local. Y es algo que debe entender también la gente en los Y futbolistas. estamos sumando de visita. Que Exacto, también es ¿no? importante. Y haciéndote fuerte de local, mientras no pierdas de local, las cosas van bien porque la estadística está a favor. Venezuela necesita 24 puntos para ir al Mundial y ya sumamos 9. O sea, la mejor eliminatoria en nuestra historia, que fue con César Farías rumbo al Brasil 2014, sumó 7 en los primeros 6 partidos. O sea, aquí ya hicimos historia, esto en lo deportivo. Entonces, estamos haciendo las cosas bien en lo futbolístico y en cuanto al tema de la xenofobia, este hecho va a marcar un precedente. Sobre todo en el deporte venezolano en general. No quiero que sea solo en el fútbol, porque recientemente el otro episodio que recuerdo acá, hablando en esta tertulia, muchachos, en la eliminatoria o en la clasificación rumbo al Mundial de Baloncesto, que fue ahorita recientemente, Venezuela tenía que visitar Canadá. Y a Venezuela, para ir a Canadá, hubo un retraso en la emisión de las visas hacia la selección de baloncesto. La selección de baloncesto tuvo que viajar el día antes, luego de presiones de Cancillería, del Ministerio del Deporte, y llegó a Canadá el mismo día del juego, 2 horas antes, salieron del aeropuerto. Sí, casi que directo No a la tenían ni el cancha. traslado asegurado. Se supone que la Federación Canadiense iba a asegurar el traslado de ellos del Y no. aeropuerto al gimnasio donde se iba a jugar el juego. Fueron en taxi, si Y mal no se recuerdo. fueron en taxi los jugadores. Llegaron directo de un taxi a jugar un partido de clasificación a un mundial de baloncesto. Y sin embargo, Venezuela perdió. Pero se aplaude el hecho de que Venezuela fue allá y defendió la camiseta a pesar Sacó de el pecho. todos piensan estos ustedes? atropellos. Claro. Venezuela en los próximos partidos que viene debe tomar no las mismas acciones, es deplorable la xenofobia y todo, pero este tipo de juego fuera de la cancha. Digo, mira el retraso de un avión, Claro. pues, al menos contra las otras selecciones. No. Yo Mira, sé que hay un dicho que dice, ojo por ojo y queda ciego. Si volvemos otra vez nosotros como local aquí a hacer lo mismo que
¿qué estamos haciendo nosotros? Exacto, yo pienso igual. Tenemos que demostrar en lo futbolístico. Exacto. Estamos bien, vamos a demostrarlo en la cancha. No hace falta juego antes, incluso no se ha visto, ninguna de las selecciones No. lo ha vivido de parte de nosotros. Venezuela nunca ha tenido esa mentalidad. El hecho es que tiene que haber un culpable, o un responsable, mejor Sí, dicho, sobre esto. No sí. un culpable, sino un responsable, un ente que se pronuncie al respecto, que imponga sanciones y que coloque el orden, que coloque una sanción que marque un precedente para que luego en los otros países ya se le quite este chip. Y en cuanto a Venezuela, hay que ser diferente. Hay que ser diferente y lo mantengo. Tal vez en redes lees el odio de la gente por la emoción del momento y dicen, no, hay que dejarlos en el avión y que No, se les retrasa claro, el peaje. no. Es que No, si tú Por vas a eso la hay parte, que demostrar lo es contrario. que si tú vas a la parte irracional del ser humano, tú vas con tus instintos, lo que tú sientes en el momento, pero tú tienes que pensar con cabeza fría. Es decir, esto me conviene, no nos conviene, ¿por qué lo hacemos? Somos iguales a esas situaciones, porque yo considero que tampoco fue todo Perú que estuvo en contra de Venezuela. Yo creo que fueron Exacto, no hay que generalizar. Exacto, tampoco, porque también es malo. Porque entonces que queremos cuando la selección de Perú venga para acá, crear un conflicto aquí de venezolanos contra los voy a aquí en el decir país, no. una opinión impopular, y es que para que llame la atención el día que a Perú le toque jugar en Venezuela, hay que hacer pero todo lo contrario en el sentido de hay que recibirlos en el aeropuerto, incluso no con pancartas y de la mejor manera, pero de como mejor puedan estar, en los mejores hoteles, y que eso de verdad salga a todos lados y se vea como las dos caras de la moneda. Exacto. Eso va a llamar incluso más la atención y va a hablar más de nosotros que de lo que ellos hablaron cuando se jugó en Perú. Es una opinión que no todo el mundo va a estar de acuerdo porque aún están los sentimientos Sí, a flor de piel, sí. que es injusto que uno vea que a un ciudadano del mismo país que uno lo agredan de Lo traten cualquier mal, manera, claro. en cualquier acción, pero yo pienso que debemos hacer eso para demostrarle a Sudamérica y al mundo entero que no somos iguales, No, que y es que- Venezuela está para eso. Y es que si queremos estar en el mejor nivel posible, o en el primer nivel, como tú lo quieras llamar, tú tienes que tratar a la gente de la misma forma, con el primer nivel posible, con la mejor forma de ser profesional posible. ¿Ves? Y ahí es donde está el cambio. Ahí es cuando las otras personas dicen, ah, pero mira, yo no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Ah, bueno, no lo hicimos porque Porque no nuestra somos forma de iguales. pensar es distinta. No, y debe haber un respeto hasta histórico. Yo de verdad, yo entiendo que el tema de la migración y de todos los venezolanos que hay por el mundo tal vez genera ese rechazo por el pueblo local del país que sea. Porque no Puede todos son pasar en buenos. Chile, puede pasar en Perú. No, eso está bien, pero que ellos tomen sus cartas en el asunto. Si una persona comete un delito, que sea castigada. Exacto. O sea, yo no voy a defender a los venezolanos que van afuera a hacer cosas malas. Lo que sí defiendo es que, oye, Se generalice. la historia da muchas vueltas, la pelota es redonda y también ustedes estuvieron en una época de su Y eso historia en en la el que fútbol vinieron y en la acá. vida, o sea. Exacto, y una época de la historia donde ustedes vinieron acá, donde vinieron extranjeros de España, de Portugal, de Italia por la guerra, De Uruguay, de vinieron Argentina, ecuatorianos, de Chile. uruguayos. Y o sea, allí Venezuela recibió bastantes migrantes, ¿y de qué manera fue? Venezuela O sea, es así por la diversidad que tenemos. Venezuela es así porque ese es nuestro gentilicio, eso es lo que nosotros transmitimos y vamos a marcar la diferencia. Pero en parte a esto, muchachos, ya luego de condenar todos estos hechos, esperemos de que haya cartas en el asunto, pero no justicia. podemos irnos O de sea, acá. justicia para el venezolano que estuvo allá y no la pasó bien. Y sentar un precedente, como tú decías. Claro, y no podemos irnos de acá también, muchachos, sin dos cosas. La primera, invitar a la gente a que se suscriba al podcast de Globovisión. Eso es lo primero. Suscríbanse. Hay cantidad de Ya. capítulos. Ya tuvimos un capítulo de la Vinotinto hace poco hablando de una polémica de la Vinotinto femenina. Hay temas de opinión política, temas de zapatos, temas de música. O sea, hay de toda clase de El temas de podcast más creencias. variado de Venezuela Claro. es el de Globovisión. Vaya al canal, suscríbase y vea allí todo para que siga ampliando informaciones. Pero antes, no podemos irnos de acá, muchachos, sin hablar de la proyección del año 2024. El fanático que está viendo esto también se pregunta, ¿qué va a pasar con la Vinotinto? El próximo reto de la Vinotinto es en septiembre del año siguiente visitar la altura de La Paz en Bolivia. En eliminatoria. Exacto, Porque ya justamente. Hay un amistoso en Estados Unidos ahorita contra hay Colombia. exacto. que ahorita El año dicen. que viene creo que parece que va a haber unos amistosos en marzo, pero en Europa. También en Europa. Y tenemos la Copa América en junio. Si Ujú. mal no recuerdo, en junio, pero esa fecha. Entonces, en Ese eliminatoria, es un buen termómetro. Pero- La Copa América. Claro, pero hablando justamente de eliminatoria, que es donde actualmente estamos haciendo historia, hay que hablar de los próximos rivales. Visitar la altura de La Paz, a Bolivia, que actualmente complicado, pero creo que con una buena preparación. Ya, que tenemos. muchas selecciones han dicho que la altura es mental. Yo no creo que sea así, que la altura sea mental, porque casualmente lo dicen cuando ganan. Y Claro, cuando se cuando- pierden no dicen no lo dicen bueno, antes pero del viene de partido. caer de allá. Por eso, o mucho sea, no le ha ido fácil. no pienso que la altura sea mental, pero Venezuela sí debe adoptar ese pensamiento, debe adoptar el pensamiento de que si ya selecciones han ganado tan seguido, ¿por qué nosotros no? Si Exacto. venimos en buena lid. Siguiente reto,
la selección de Uruguay acá en casa. Yo espero, lo primero que quiero decir acá, y es una opinión muy mía, y puede haber haters por todo el país que dirán que no debe ser así, pero la selección tiene que volver a Maturín. Maturín es el templo de la selección No es ahorita. negociable. No es O sea, negociable. para mí no es negociable. Estamos invictos, ya. Exacto. La cábala en el fútbol existe. En el estadio se nos dan bien los resultados. La Más de gente responde. 80% de partidos ganados. Claro. Allí en Maturín, ¿qué más quieren? No ¿Qué- hemos qué- perdido qué un mejor juego cábala oficial no en se ha Maturín. perdido? Exacto. Bueno, ¿Qué más se quiere? yo estoy como que un poco lo contrario de lo que dice Puma. Pues sí, a mí sí me gustaría que la gente viera la selección en distintas partes del país. ¿Por qué? Porque obviamente hubo muchos problemas después del juego contra Ecuador, de regreso, entonces que la selección, y el Bocha lo dijo, No, que él bueno. quisiera que ahora el tema de la cábala tienen razón. O sea, No, hay que ver cómo lo manejan. Yo pienso lo contrario, porque, o sea, la Vinotinto, con respeto, la Vinotinto no es una carroza de carnaval que tiene que recorrer todo el país para que la vean. La Vinotinto necesita ganar y clasificar el Mundial, punto. Eso es lo que necesita la Vinotinto. Más allá de que hay mejores estadios, hay mejores recintos, los hay. Pero si aquí se gana, ¿para qué movernos? No, y el fanático va a ir Hay a que donde mejorar quiere ver- muchas no, cosas, eso sí, exacto, Maturín, pero tema aeropuerto, claro. tema hotelería, hablando sí, hay de- mucho que mejorar. tiene un año Maturín para tomar cartas en el asunto sobre todo esto. Ya este año fue de prueba, me parece, 3 partidos. Creo que el ambiente fue extraordinario, no se perdió, que esto es lo más positivo, y no nos marcaron gol, que es el otro punto bueno, que hay que recordar. Venezuela mantuvo la valla invicta en los 3 partidos de local, pero debe tomarse cartas en el asunto. Hablando de lo otro, la selección de Bolivia ya dijimos de que se le puede ganar en La Paz. Viene Uruguay. Uruguay que ahorita está por encima de nosotros en la clasificación, Y que viene jugando muy que bien. viene jugando muy bien. Para tiene mí, la figura selección como- uruguaya es la segunda mejor del continente actualmente, pero de Es que, calle. es que aquí es donde entramos con el tema de tener los pies sobre la tierra. Ya nos Sí, toca bailar sí. con las grandes. Con las Este grandes. año Claro. nos tocó con tal vez los rivales directos porque son los que pelean el quinto, el sexto puesto. Pero ahora te toca Uruguay de local. Luego toca igualmente de local recibir a Argentina acá en octubre del año que viene. Y Y luego recibes a Brasil también, aquí, entonces... Y Paraguay ahora de ve. visita. Sí, sí, o sea, Ya, por pero- eso el tema de saber que son unas eliminatorias más difíciles del mundo, que tienes a también rivales que se preparan, que te estudian, que capaz sabes que en las cuentas no vas a ganar todos los partidos, No. que se dio, por ejemplo, contra Brasil un empate histórico allá, pero que aquí también puedes perder, entonces no hay que perder tampoco el foco ni Exacto. dejarnos exacerbar por la emoción de que la Vinotinto siempre va a ganar acá. O sea, Es hay que la estar vara claro. quedó muy alta. Sí, sí, la vara quedó muy demasiado. alta, pero hay que mantener los pies sobre la tierra. creo que Porque Por ejemplo, no es contra fácil. Perú, como le dije, contra Perú, ese cambio de mentalidad es importante en estas eliminatorias, porque tú puedes perder 2-0, pero lo puedes remontar en el segundo tiempo. Claro. Todo es cuestión de mentalidad, todo es cuestión de ver cómo el equipo Y responde. eso es algo que la Vinotinto no tenía en los procesos anteriores, que era el poder de reacción. La Vinotinto Se siempre apagaba. le costaba un gol en contra, Y era abajo todo Muy el difícil. ánimo de la Sí, Vinotinto. sí. Eso por lo menos cambió en el partido contra Perú. Lo que se espera también es que el poder de reacción se mantenga todo el juego. Y así como se iba perdiendo contra Perú, el partido estuvo para ganarlo. Eso se ve en los partidos anteriores, Claro. porque contra un Uruguay posiblemente comencemos abajo. Y la Vinotinto con eso no tiene que caer en un hueco. Ya eso, el Bocha se nota que lo ha trabajado, todo su equipo técnico, pero es algo muy importante y que tiene que mantener la Y- selección en todos los juegos. Y que el juego de Venezuela no puede pasar solo por Soteldo, porque los peruanos en ese Soterdo, partido... Soterdo. A Soterdo. Los peruanos en ese momento aislaron tanto a Sabarino en el primer tiempo, a Sabarino y a Soteldo, y no hubo funcionamiento No, de y Venezuela allí. exacto. lo otro que Entonces me... tú tienes que reorganizar ese juego para darle ese desahogo Sí. por otra banda. Félix, y por ahí fue por donde y vino el lo gol. otro que, por ejemplo, a mí me preocupó es la profundidad en mitad de cancha. Ante la ausencia de un Brujo Martínez y ausencia de Tomás Rincón, que no era titular, pero igual entraba de cambio y calmaba la situación del partido cuando Venezuela estaba bien. Ahorita con Junior Moreno, creo que le costó un poco a Junior Moreno en la mitad de la cancha. Necesita más profundidad el Bocha allí. O sea, en el primer En el tiempo puesto contra Perú, 5. En el Sí, puesto claro. 5 es ese puesto importante de otro- recuperar y dar ese primer pase para salir Claro. jugando a tus compañeros. Venezuela no tenía la visual que, por ejemplo, puede tener con un Brujo Martínez que Pero te yo da un creo, cambio de yo creo frente. que allí falló el Bocha. Porque el que tiene ese pase es Cristian Cáceres. Es el que da ese último pase, no el último pase, pero sí el que le da salida. Y el no ponerlo de titular se me hizo extraño porque no está el Brujo. El Brujo tiene mucho corte, pero le falta pase. Sí. Y Tomás no ha sido titular en todos los juegos, pero sí te puede dar un poco más de salida. Pero tú ¿Por sabes qué qué no pasa. Cristian Cáceres? Yo, Junior Moreno, fue como... Pero tú sabes qué pasa, que las veces que entró Junior Moreno de recambio, fue cuando la selección estaba como en un momento de desorden, entró Junior y reorganizaron el medio campo de la selección. Entonces yo creo, claro, tampoco nosotros somos técnicos aquí Bueno. y no vivimos
dentro del día a día de la selección, pero yo creo que el técnico, en este caso el Bocha, dijo, bueno, dejo al Junior de 5 y puedo entonces darle salida con Yangel por un costado, tengo también a los extremos que me pueden dar esa salida y a Junior lo dejo pegado de En 5 lo para que que sí, corte. sí la pegó el Bocha fue con Savarino. Sí. Porque Savarino no había sido titular, lo pones. Muchos están criticando a Savarino en el primer tiempo Pero y en el segundo tiempo gol. Savarino entró Claro, como revulsivo. no, y luego de y fue que- igual con Brasil, cuando entró Savarino fue que Exacto. vino el gol. Entonces ya allí el jugador, en este caso Savarino, te puede dar esa diferencia y Sí, claro. liberas a Soteldo. ¿Entiendes? O sea, si te cierran a Soteldo tienes a Savarino y si te cierran a Hay Savarino que tener tienes a ese factor sorpresa. Que Eso. sí lo ha tenido la selección, al menos yo lo vi en los partidos anteriores, que fue al menos cambiar de banda, que los jugadores, Soteldo no... El incluso desahogo. pasó en el juego contra Chile, que apenas Soteldo cambia de banda, llega el gol, después del Exacto. error cuando la recupera el Brujo. Exacto. Ese factor sorpresa, que los jugadores puedan variar en sus posiciones, no jueguen en un solo Sí, anclados en una sola territorio. posición. Exactamente. Algo que posiblemente otra opinión impopular, eso no lo da Salomón Rondón. Yo creo que el cambio, Salomón Rondón debe mantenerse en la selección, pero tiene que tener un recambio urgente. Sí, bueno, Salomón Eric- Rondón no está para 90 Cuando minutos. ingresó Eric Ramírez, por ejemplo, le dio un poco más movilidad arriba porque bajaba más a recuperar y sobre todo tiene eso de encarar el jugador de Atlético Nacional ahorita. Pero ya para ir concluyendo, muchachos, porque bueno, esta tertulia es muy extensa, pero No, es que cuando sí, se habla de esto fútbol, daba- da y esto da daba y da. claro, aquí 4 horas. podemos estar horas, pero hablando de la selección y este año 2023, también hay que destacar la sólida defensa que consiguió el Bocha Batista. Un dolor de cabeza que tuvo Venezuela a lo largo de la historia y lograr consolidar una pareja de centrales como Jordan Osorio y Wilker Ángel, además de conseguir ese lateral izquierdo que toda la vida lo buscamos y lo conseguimos en Miguelito Navarro y Alexander González, que tuvo un recambio y un renacer acá en el Caracas Fútbol El Club. mejor jugador hasta ahora de Exacto, Venezuela. en las del fútbol, eliminatorias Ellos y cuatro, del fútbol. para mí, de los puntos más altos de Venezuela en este año. Y por otra parte, Rafa Romo estuvo igualando la cantidad de partidos sin perder que tenía Reni Vega y fue figura ¿Qué en pasará Perú. cuando llegue Fariñez? Claro, esa Cuando llegue competencia va a Fariñez, ser buena. Yo Va te a voy a ser decir una algo. bonita Yo siempre he competencia. sido pro a Rafa Romo, desde que estaban Sí. las inferiores. Siempre. Y No, dice, es bueno, que pero ¿qué cuando ¿por qué no lo por qué no lo Wilker ponía? estuvo en el peor momento, pienso yo, de la selección y fue cuando más nos atacaban. No, es que- y era Sam Wilker, Claro, o sea, claro. sacaba unas imposibles. Claro, pero yo Romo me ha estado refiero bien, a... pero es que- la continuidad. Claro, pero es que Romo tenía como ese ya proceso con la selección y Wilker estaba más chamo y obviamente Wilker es un Sí. crack en su posición, pero Romo Pero hay te que da ver cómo esa llega segunda... también. Sí. Y una lesión, y además si lo cambian de club, seguramente va a cambiar de club. Sí. Me parece muy positivo todo esto, muchachos, la competencia que va a haber en el año 2025, porque ya Wilker Fariñez va a estar el 2024, disculpen, Sí. ya Fariñez va a estar y la competencia Activo, en el arco claro. va a ser buena. Yo creo que toda competencia en todas las líneas es positiva Es para que los positiva. jugadores se esfuercen para poder sacar esto adelante. Ya lamentablemente tenemos que ir cerrando, muchachos, pero las últimas impresiones de cada uno. Hablando del año 2024, a Venezuela le toca bailar con las más feas, pero creo que el trabajo es la palabra clave para esto. La selección ha estado trabajando, seguirá trabajando en los amistosos que vienen y creo que vamos a estar a la altura para afrontar partidos contra Brasil, Uruguay y Argentina en 2024 y sacar resultados positivos como ya se han venido haciendo. En cuanto a la xenofobia y lo que pasó en Perú, lo repudio completamente como venezolano. Lamento mucho que esto le haya pasado a nuestros colegas, a nuestros paisanos y que se tome cartas en el asunto, que se tome un precedente. Sí, totalmente. Pienso que para el 2024 bailar con las más feas ya no va a ser bailar con las más feas porque la mentalidad vino tinto ha cambiado. Es Pienso distinto. que el Bocha cambió desde su llegada a eso, que ya no es bailar contra las selecciones más feas, sino que vamos a jugar de tú a tú contra el que venga. Esa es la idea, eso fue lo que se logró, competir, se pedía competir y el Bocha lo dijo bien cuando iniciaban las eliminatorias, hay que luchar hay que competir contra el rival más difícil que somos nosotros. Eso se logró, por lo menos en este caso. Y en el caso de la xenofobia, algo que no pase y lo que pedimos desde acá es justicia para los venezolanos y que no vuelva a pasar en ningún otro recinto. Yo creo que para el 2024 tenemos que mantener los pies sobre la tierra y quiero como que dar una reflexión en este caso. O sea, si ganamos no somos los mejores del mundo ni los campeones y si perdemos tampoco somos los peores. Tenemos que mantenernos centrados en el objetivo y trabajar en pro de eso. Y con respecto a todo este caso de la xenofobia, que de verdad es lamentable, no solo por el hecho de ser venezolanos, sino por ser humanos como tal. Es repudiable y es sancionable también. Yo espero que FIFA, Conmebol, la Federación y todos los entes encargados pues, presionen para que haya justicia y no suceda más.
Muchachos, de verdad. Mano, tengo fe. Mano, tengo fe. Fe hasta el final. Mano, tengo fe. Manito, tengo fe. De verdad que gusto estar acá en el podcast de Globovisión. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, ver los otros capítulos. Globovisión siempre en la tendencia informativa. Esto fue el podcast de Globovisión hablando de la vino tinto. Y nos reencontramos luego.